En la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia hemos estado trabajando desde una sencilla definición. Es una definición muy sencilla porque si nos quedáramos definiendo qué es historia, pues se nos iría el 85% del tiempo y no nos quedaría tiempo para las recomendaciones. Yo parto de una pequeña definición. La historia es un método riguroso para reflexionar sobre el pasado, para pensar los grandes problemas del presente y para visionar las transformaciones del futuro. La historia no es el pasado. Son los tres tiempos articulados en el arte de pensar y en la magia del pensamiento para pensar los tres tiempos. Desde el presente hacemos las preguntas al pasado y desde el pasado aprendemos las experiencias para construir un mejor futuro. Y es así que estamos trabajando en este momento inscritos en la hora del giro latinoamericano para reconstruir la utopía. Es la hora de pensarnos a nosotros mismos desde nuestras realidades históricas y construir nuevos paradigmas para que surja una nueva época. Lamentablemente la historia que hemos investigado hay que replantearla. El Bicentenario es una oportunidad para entender que la República moderna nació en América y que las grandes revoluciones modernas surgieron en América. Se fueron como efecto espejo a Europa, allá hubo 7 a 9 revoluciones republicanas, pero la República y las 20 repúblicas que surgieron después de la Revolución Haitiana, en la construcción de repúblicas, América es la sepulturera del antiguo régimen y de la monarquía y de los grandes colonialismos que hasta el siglo XIX habían dominado el mundo. En este momento no hemos entendido el colonialismo del siglo XX y XXI y tenemos que emprender la tarea de volver a liderar la transformación del planeta en la grave crisis que está viviendo a nivel planetario la humanidad. Yo creo que este pensamiento renovador de lo que se conoce, algunos denominan el giro latinoamericano, por ahí empezó, luego tenemos hoy la portentosa herramienta de pensamiento que significan las epistemologías del sur, y fue nuestro querido Boaventura de Sousa Santos quien instauró este evento. Me inscribo en esas epistemologías porque necesitamos volver a pensar la realidad latinoamericana. Pero para nuestras generaciones hubo un momento inicial. Conocí y trabajé muy de cerca con Orlando Fassborda y me acuerdo en 1970 cuando salió ese cuadernito, por aquí lo tengo, un cuadernito que se llama Colonialismo, Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Muchos dicen, por ejemplo, Miñolo dice que que este giro latinoamericano empezó con Stavenhagen, que es un gran antropólogo e investigador de las culturas indígenas. Pero si ustedes miran, que es un artículo que él publicó en 1970, este librito se publicó en Ginebra, se escribió en Ginebra en enero de 1970. Para mí es el comienzo y para nuestra generación es el comienzo de una autonomía intelectual que hemos cobrado los latinoamericanos a partir de estas reflexiones que nos dicen que el problema, que hay que reorientar la ciencia latinoamericana, como decía él, en su página 79 de este librito dice que hasta ahora hemos sido quizá demasiado provincianos en nuestra concepción de las ciencias sociales y de la sociología específicamente, ¿sí? La necesidad de inventarla para que aparezca como una nueva ciencia. Y dice, actualmente se siente la urgencia de alcanzar una visión más amplia de los fenómenos que nos rodean como condición indispensable para hacer unas verdaderas ciencias sociales latinoamericanas.
Y él propone una visión introspectiva de la cultura colombiana y latinoamericana, haciendo un mayor uso de la autonomía creadora. Esto implica tratar de andar solos, con fuerzas propias y en las direcciones en que nos lleve una constructiva y fructuosa imaginación sociológica, dice él. Pues a la usanza de Roy Mills, ese sociólogo que plantea que hay que desatar la imaginación. La realidad latinoamericana en transformación merece ideas propias. Para explicarla hay una metodología propia para describirla, por eso él se inventó y reconstruyó toda la idea de la IAP, de la Investigación Acción Participativa, como una metodología que desde América Latina sirviera para transformar el mundo. Y continuando con lo que dice, lo cual nos lleva a poner en principio en cuarentena aquellos conceptos conocidos que hemos aprendido en textos y aulas, tales como el orden primitivo, la élite, la casta, la burguesía y el uso parcial del formulario y de las entrevistas y de todas esas metodologías tradicionales, ¿sí? No para eliminarlos, sino para buscar su exacta validez en nuestro ambiente local, en nuestro ambiente latinoamericano. El giro latinoamericano lo propuso Faz Borda en este cuadernito en 1970 y ahí, por esa ventanilla que iluminó la ciencia, que iluminaron nuestras realidades y nuestro concepto de desarrollo, es que nos hemos colado en todos estos años de investigación histórica y sociológica, y de todo el campo del conocimiento social, que es lo que necesitamos reconstruir y replantear. Entonces, esas palabras de Fals iluminan cómo todo el planteamiento de que la unidad latinoamericana debe partir de conocer la historia de un origen común y proyectar enseñando un destino común frente a los nacionalismos, localismos y particularismos que han impedido el proceso de unión latinoamericana. Lo que quiero decir, la hipótesis central es que llevamos desde la llegada de la invasión de Europa a América y el dominio de dos continentes para la articulación de unos modos de producción en América que dan origen a la modernidad. En América se dominó y se trajo lo mejor de África hacia América. Es la eugenesia más importante de la historia de la humanidad, cuando los esclavistas seleccionaron lo mejor de las tribus africanas y los mejores caciques y los mejores ejemplares hombres y mujeres de las etnias africanas, los cazaron como bestias y los trajeron en sus barcos y los desembarcaban en Cartagena, en Veracruz, en los grandes, en Fortaleza, en Brasil, en todos los puertos de América, trayendo lo mejor del continente africano, con la lamentable realidad que a África le dejaron, le entresacaron lo mejor de su genética y la vertieron en América. Es lo que Vasconcelos llamó, el gran maestro Vasconcelos, uno de los grandes educadores latinoamericanos, llamó la creación, la fundación de la raza cósmica en el proceso de mestizaje más importante de la historia de la humanidad, que es América. La mezcla de las etnias africanas, de las etnias americanas y lo que nos llegó de Europa, de todas las naciones de Europa nos llegó, de lo que hoy son naciones europeas, nos llegó muchísimo para construir la raza cósmica, que es la que tenemos que reivindicar para reconstruir América Latina. Pero quiero hacer un homenaje a raíz del 12 de octubre ayer, porque no tenemos nada que celebrar con la llegada de América a Abya Yala, la primera utopía continental, que se viene usando como una autodesignación de los pueblos originarios del continente en contraposición al nombre europeo que le pusieron los cartógrafos en el siglo XVIII a América. Le pusieron el nombre de América por Américo Vespucio. El primero que luchó contra eso fue el padre de las casas, que desde lo que es desde la Española, la isla de la Española, protestó ante el emperador y le dijo que esto debía llamarse Colombia, país de las palomas, Colón, Columbus, del latín, no tanto por Colón,
sino por ese territorio en homenaje a la paloma, símbolo universal de la paz. Y el padre de las casas, Colón Columbus, y por eso Colón Bella, primero, la primera utopía moderna sobre América, que es la Colombella, que tiene la constitución, la bellísima constitución de la Colombella de Miranda y de la masonería europea y americana, que se oponen al nombre de América, porque ellos, la utopía que ellos soñaban era todo el continente, desde América, desde Alaska hasta la Patagonia, del latín moderno, y fue la primera utopía, la utopía llamada Colombella, que luego se transforma en Colombia. En Colombia, la primera utopía continental después del Abya Yala, el nombre que los indígenas le colocan ahora a este continente, recuperando el nombre de la primera utopía indígena que entendía como tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento, que es el primer nombre de América, otorgado por unas etnias que salieron de la Sierra Nevada y que los cunas que están hoy en Panamá y en el Darién colombiano, quienes construyeron una visión de América y del continente desde la Constantinopla de América, que era Panamá como la soñaba Bolívar en la Carta de Jamaica, construir un imperio que iba de Alaska hasta la Patagonia, ¿sí? Y que era la utopía, la primera utopía moderna de los ilustrados americanos, donde está Sea, donde está Nariño, donde está Bolívar, donde está Miranda como el gran pensador, donde están todos esos hombres y mujeres que pensaron la libertad y inventaron los derechos humanos, que ya estaban además en las constituciones de Filadelfia, por ejemplo, y en la Constitución Federal de los Estados Unidos, y no como nos han enseñado, que es un invento de la Revolución Francesa. No, señores, el problema de la esclavitud y el problema de los modos de producción que se articularon en América para dar origen al capitalismo moderno, que son el vasallaje indígena primero, con la encomienda y la mita, que dominaron y construyeron un modo de producción propio con los indígenas de acá, que no era el feudalismo, como muchos dicen, sino es un modo de producción propio americano que se llama el vasallaje indígena. Además, siempre se ha mirado la esclavitud como algo de la periferia. No, para mí la esclavitud industrial es la producción de materias primas para las revoluciones, para 3 revoluciones industriales, por lo menos 2 revoluciones industriales, se hizo con mano de obra indígena. Las 2 primeras revoluciones industriales se hicieron con el algodón, la caña de azúcar y los productos y la gran minería y la producción de una masa monetizable inconmensurable, para solo hablar de la mina de Potosí, ¿sí? O cualquiera de las minas y de la minería que extrajo que se llevó la riqueza de América y con esa masa de minerales monetizables hicieron una revolución que se llama el capitalismo industrial, que hoy lleva 4 revoluciones industriales y estamos viviendo la 4ª y la más violenta de todas en medio de un desarrollo del capitalismo impresionante que tenemos que pensar. Pero partamos de la idea de que es una utopía. La utopía fue ante todo un lugar, un no lugar, un lugar que no existía. Y por eso la palabra desde sus orígenes es muy interesante, porque las utopías surgen con la palabra misma, era un no lugar, algo que no existe, algo que no puede existir, es un sueño. Esa utopía es palabra a la que se le han hecho muchos cánticos y poemas, es el sueño colectivo, el sueño o individual o colectivo. Es utopía, y la primera utopía moderna fue una isla imaginaria con un sistema político y social y legal perfecto, descrita por Tomás Moro en 1516 como consecuencia del descubrimiento o del encubrimiento, como diría Dussel, de América. ¿Sí? En su obra, el libro del estado ideal de una república en una nueva isla de utopía, se crea la que ya había sido
una utopía, se recrea la primera gran utopía de la antigüedad, es el libro de la Politeia, que luego Cicerón la tituló La República de Platón, que es la obra más importante de Platón, compuesta por muchos libros que comienzan por la justicia, y es la gran utopía. Él dice la medicina que curará al sistema político, a las instituciones, la utopía que quiere él que transforme las instituciones de su tiempo, y entonces ese libro Cicerón lo denominó, que se llamaba Politeia, lo denominó república. ¿Y qué es lo que hace la modernidad? Res pública, cosa pública. ¿Qué es lo que hace la modernidad? Retomar las instituciones romanas, la más importante, el municipio romano, ¿sí? Las grandes ciudades romanas, que nos llega por la vía del municipio del Imperio Romano de Occidente a España y a los países de la provincia ibérica, de la península ibérica y del centro de Europa, donde hubo Imperio Romano, hubo municipio. ¿Y qué es lo que hace la República? Recupera el municipio, el cabildo abierto, los cabildos, el gobierno que España llama los ayuntamientos y en América Latina se llaman los municipios, que son latinoamericanos y que son de origen romano. Y esa institución, lo que hace la República moderna es revivir esa antigüedad democrática y construir contra la monarquía un proyecto maravilloso desde la enciclopedia, porque ahí está toda esa utopía moderna de la enciclopedia, y construyen un pensamiento para construir unas nuevas instituciones que no se dan en Europa, florecen en América. Con la primera revolución moderna del planeta, que es la Constitución Federal de los Estados Unidos, y que nos llega a nuestro continente en forma de cabildos abiertos, de cabildos municipales, de ayuntamientos, de ciudades, villas reales, que rápidamente el ejército revolucionario y la revolución de la independencia latinoamericana las transforma en villas republicanas, porque por donde pasaba ese ejército hace 200 años, que arranca por 77 días, sale de Venezuela, de Angostura, atraviesa el río Araca y en 77 días llega a Santa Fe de Bogotá, dando grandes batallas como la batalla de Boyacá, que solo tuvo 13 muertos del lado patriota, y la captura de todo el Estado Mayor hasta el derrumbe del virreinato de la Nueva Granada, para construirse una gran plataforma para ir por todo el continente en varios núcleos, el norte de Sudamérica, que va a ser los países bolivarianos, que son Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, luego ir hasta el Alto Perú y llegar hasta Sucre, Bolivia, con un ejército que llegó a abarcar en todos sus componentes, luego encontrarse en Guayaquil con San Martín y coordinar los ejércitos para que el ejército del sur se fuera victorioso sobre el valle del río, sobre el río de la Plata y Chile, y con México, que expande su revolución sobre todo Centroamérica hasta los límites de Colombia, que eran en la costa de los Misquitos, en lo que hoy es Nicaragua, y lo que es las islas el archipiélago de las islas de San Andrés y Providencia, que eran el territorio de la Gran Colombia, como lo vemos en este mapa. Entonces, lo que era la Colombella se nos transforma, Bolívar se convierte en el transmisor de esa utopía, y esa Constitución de 1798 de la Colombella, que la redacta Miranda, que es bellísima, es todo el continente con tiene un problema, y ahí estuvo el disenso entre Bolívar y Miranda, entre muchos republicanos radicales como Antonio Nariño y como muchos, sobre todo en las logias masónicas por donde se difundió y se socializó este proyecto. Tenía la Constantinopla, lo que para Bolívar y Miranda era la Constantinopla de América, en Panamá, la sede de dos incas, dos monarcas incas, uno estático en Panamá
y el otro itinerante por todo el continente. En una imagen bellísima de lo que sería un proyecto napoleónico, era de origen napoleónico, una modernidad napoleónica que pretendía construir un gran imperio de Alaska hasta la Patagonia, como ustedes ven en 1700, el primer mapa aquí de 1798, ve como Miranda imaginaba sin Brasil el imperio de la Colombella, el imperio continental de la Colombella. Luego Bolívar, cuando convoca el Congreso Anfictiónico, que además fue traicionado por muchos países latinoamericanos, como lo veremos, el Congreso Anfictiónico de 1826, para consolidar la Gran Colombia, que la ven aquí en azul. La Colombia de Miranda era todo esto. La Colombia de Bolívar quedó reducida a esto, por la realpolitik, lo veremos por el síndrome de Caín de los latinoamericanos, que aprendimos a matarnos entre hermanos antes que a combatir a los enemigos comunes. Y entonces, en 1826, el Congreso Anfictiónico de Panamá, traicionado incluso por los mismos neogranadinos venezolanos, bueno, muchos, los enemigos de Bolívar, que lo de ahí nunca entendieron el proyecto, y sobre todo por México y San Martín, que con los peruanos y el Alto Perú, donde pues el ejército libertador había entrado como un ejército de invasión por esa concepción napoleónica de los ejércitos, lo veían con desconfianza a Bolívar como un supuesto usurpador de las soberanías de esas naciones nacientes, como un ambicioso. Hoy todavía los historiadores, como Armando Martínez, dicen que es la codicia de los venezolanos lo que imaginaba este imperio. Y la Gran Colombia era un proyecto codicioso de venezolanos como Miranda y Bolívar, y no como un gran proyecto de pensar geopolíticamente América, como lo pensó Bolívar en la Carta de Jamaica. Entonces, esta idea del proyecto latinoamericano de Miranda y Bolívar queda como una utopía que va a fracasar con el fracaso de la Gran Colombia y con el fracaso del Congreso Anfictiónico. Una utopía fracasada, 200 años. Esta utopía tuvo varios momentos. La Colombella en la construcción de Francisco Miranda en 1798. La Constitución de Tunja, que recoge ese ideario en 1811, 9 de diciembre de 1811, y la Declaración de Independencia Absoluta de 1813, donde está la primera mención a Colombia en un documento público de un Estado, pero Colombia no era en ese momento lo que hoy es Colombia, ni la Gran Colombia, sino era todo el continente. Si ustedes leen ese documento de 1813, cuando se habla de Colombia, se está hablando de la Colombella, del país de las palomas, de Alaska hasta la Patagonia. Luego tenemos la Carta de Jamaica, donde se menciona 2 veces el nombre de Colombia, y luego el Congreso de Angostura y el Congreso de Cúcuta, con la fundación de la República. El primero de Angostura en diciembre produce la Ley Fundamental de Colombia, que es el resultado de la batalla de Boyacá y de la campaña libertadora de la Nueva Granada, de esa epopeya maravillosa que en 77 días destruyó el virreinato y convirtió a la Nueva Granada en la plataforma de la libertad de América. El Congreso de Cúcuta, que cumple 200 años este año y que enanamente, de la manera más enana y chiquita, ha conmemorado Colombia, no entienden la dimensión gigantesca de lo que fue la Constitución de Colombia. Por ahí las academias, pues yo les recuerdo que pues yo también soy miembro de la Academia Colombiana de Historia y del capítulo de la Asociación Colombiana de Historiadores en Boyacá, pero el papel de la Academia Colombiana de Historia este año fue no dejar pasar en blanco la página de los 200 años de la fundación de la República, de la potencia latinoamericana que en 10, 11 años
alcanzó a ilusionar al mundo de que, que estaba emergiendo una gran potencia latinoamericana. Al lado del Río de la Plata, al lado de Brasil y al lado de México, emergía una gran potencia y así fue registrado en los documentos diplomáticos de su tiempo. La Gran Colombia, como se le conoce, es un apodo, porque Colombia se llamaba República de Colombia. Eso fue lo que se fundó en 1821 y fue el ejemplo para que México no fuera una monarquía constitucional y para que San Martín, que le había dicho a Bolívar, queremos traer un príncipe de Europa. En el encuentro de Guayaquil, Bolívar se viene desilusionado porque San Martín le dice, vamos a traer, después de que ganemos la independencia, vamos a traer un príncipe europeo para que gobierne América. Bolívar le dijo, no, esta lucha es por la libertad y lo que tenemos que fundar es una gran república. Esa fue la divergencia que hizo que San Martín odiara y celara mucho a Bolívar y fue la causa más importante para que el Río de la Plata ayudara a destruir el proyecto del Congreso Anfictiónico de 1826, con los venezolanos, con los santanderistas, que habían tratado, que luego tratarían de matar a Bolívar en la vergonzosa noche del parricidio frustrado de la noche septembrina de 1828 prácticamente su renuncia y ese cadáver andante en un caballo hasta Santa Marta, hasta la quinta de San Pedro Alejandrino, donde moriría desilusionado y decepcionado y odiado y proscrito. Hasta 1846 se reivindica la imagen de Bolívar, era prohibido su nombre. Y en Venezuela yo no entiendo todavía por qué hay una República Bolivariana de Venezuela. Es casi un milagro, porque quienes más odiaron a Bolívar fueron los venezolanos. Con decirles que su nombre fue proscrito y su muerte solo se avisó meses después en Caracas, como en el febrero, marzo y abril se difundió la noticia de la muerte de Bolívar en Caracas, porque hasta la fecha de su muerte fue ocultada a los venezolanos. Su nombre fue prohibido y solo hasta en la dictadura de Guzmán Blanco, cuando se empiezan a poner estatuas del dictador y de Bolívar en todos los pueblos de Venezuela con la industria de bronce, aparece nuevamente el nombre de Bolívar. En Colombia, en lo que hoy es Colombia, la primera estatua pública de Bolívar es la de Tenerani de la Plaza de Bolívar de Bogotá, que es una estatua privada mandada a hacer por el general París, porque la que mandó a hacer el general Mosquera se hundió en un barco, y es la primera estatua pública de Bolívar en 1846, 16 años después de su muerte, y una vez, muchos años después, 6 años después de la muerte de Santander, porque los santanderistas proscribieron el nombre de Bolívar. Eso se llama el síndrome de Caín. El comienzo de la distopía o la contrarrevolución permanente. Quiero preguntarle a Jaime cuántos minutos llevamos. El comienzo de la distopía o la contrarrevolución permanente. En el Congreso Anfictiónico de Panamá del 22 de junio al 15 de julio de 1826 buscaba ser un punto de inflexión que ayudara a la unión de América Latina. Sin embargo, fue el inicio de la desintegración de la utopía y el inicio de la distopía latinoamericana. ¿Y qué llamo distopía? Lo contrario de la utopía. La frustración, el desgarramiento, la participación de participaron en la Gran Colombia, los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Perú, México y las Provincias Unidas se llamaban las Provincias Unidas de Centroamérica. ¿Por qué? Porque imitaban a las Provincias Unidas de Tunja, cuya capital era Tunja, que fue la primera república latinoamericana. Los países centroamericanos construyeron las Provincias Unidas de Centroamérica, emulados por el modelo federal de la República de Tunja. Y Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Bolivia y Estados Unidos llegaron tarde después de maquinar numerosas intrigas bilaterales. Las Provincias Unidas del Río de la Plata
Chile y Paraguay se marginaron para sabotear el Congreso, así como el imperio monárquico del Brasil, la Gran Bretaña y los Países Bajos, que enviaron observadores para destruir el Congreso anfictiónico. ¿Quién sería la primera víctima del fracaso de la epopeya latinoamericana y del Congreso anfictiónico y la imperancia de la mentalidad colonizada? Por la doctrina Monroe. América para los americanos destruyó el proyecto bolivariano, triunfaron los Estados Unidos y por eso Bolívar lo dijo claramente. Los Estados Unidos de Norteamérica están parecen llamados por la providencia para plagar de miserias a la América en nombre de la libertad. Y se convirtió en una profecía que hasta hoy se está cumpliendo. Los Estados Unidos de Norteamérica han jugado el papel providencial, ¿sí? Y entonces los gravísimos errores derivados de la ausencia de grandeza derrumbaron los sueños. Déjase la imposibilidad de propósitos comunes, los egos, la ceguera, la desconfianza sumados a la envidia, la venganza, los rencores vitalicios y las pequeñas rivalidades de los gobernantes de las repúblicas, republiquetas, como lo dice Indalecio Líbano Aguirre en su libro maravilloso sobre bolivarismo y monroísmo. Dicen las intrigas de Inglaterra, de las repúblicas que emergieron, que no fueron repúblicas sino republiquetas, dominados por los criollos, que impidieron la libertad de los esclavos y siguieron dominando a los indígenas y les quitaron sus resguardos y sus tierras para repartírselas y hacer crecer sus haciendas. Las intrigas de Inglaterra, Holanda, pero sobre todo esos Estados Unidos que se convirtieron en el Caín de América. El Caín de América se le dio ese nombre en las Malvinas a Colombia, porque seguimos siendo Caínes entre todos nosotros, pero no solo Colombia ha sido Caín de América. El mayor grado de ejercicio de esa metáfora del Caín de América lo ha ocupado lamentablemente en estos 200 años los Estados Unidos de Norteamérica. El síndrome de Caín se convierte en la expresión del dominio colonizado. Yo no digo que Bolívar no haya cometido numerosos errores para que esto se diera así, los cometió, pero fue la incomprensión de su proyecto lo que le llevó a sobre todo esos errores que empieza a cometer a partir del Congreso anfictiónico. ¿Y cómo? El primer hecho de la distopía es la pérdida, la primera víctima de la distopía latinoamericana es México. El zarpazo de los Estados Unidos que le quita más de la mitad de su territorio, le quita la Florida, le quita California, le quita Texas, todo el territorio del sur de los Estados Unidos era de la gran patria mexicana, ¿sí? De la patria mexicana fue quitada de un zarpazo por los Estados Unidos y fue México el que más intrigó contra el Congreso anfictiónico. Si se hubiera construido la utopía de la Confederación de Países Latinoamericanos, los Estados Unidos no hubieran podido, muy seguramente, en una historia contrafactual yo me atrevería a decir que no hubiera podido cometer ese atentado contra México, ni contra Venezuela, ni con todos los atentados que ha cometido contra América, ni hubiera habido Banana Republics en Centroamérica, ni hubiera sido Colombia, ni hubiera habido masacre de las bananeras en Colombia, como se sucedió en 1928. Es decir, los grandes llagas de América, desde la emergencia de ese Caín de América, no hubieran podido actuar porque hubiéramos tenido la fortaleza de una construcción de una unidad latinoamericana frente al peligro de los caínes que surgieran en cualquier momento. Luego de los primeros conflictos, Latinoamérica se ha visto envuelta en diferentes guerras que han roto los intentos por encontrar la unión, haciendo así difícil el sueño de la unificación y la construcción colectiva de Latinoamérica. El historiador Justo Cuño Bonito en una conferencia reciente con que ingresa a la Academia Colombiana de Historia la semana pasada, planteaba que la independencia fue una gran guerra civil y yo estoy tratando de examinar esa hipótesis, porque ¿cómo se explica que después de las guerras de independencia solo vivamos guerras civiles y guerras fratricidas
como la guerra del Chaco, como las guerras del sur, como las guerras de Centroamérica, o como, incluso como la guerra del fútbol, ¿sí? O como las guerras tan terribles que se han vivido en todo el territorio latinoamericano, que para mí no es más que la extensión de la distopía. Luego de los primeros conflictos, Latinoamérica se ha visto envuelta en diferentes guerras que han roto los intentos de encontrar la unión, haciendo así de difícil el sueño de la unificación y la construcción colectiva de Latinoamérica. ¿Cómo se puede explicar la guerra de Ecuador y Perú, asusada por el señor Fujimori para que hubiera una guerra para ganar las elecciones en el Estado peruano? Y que se preste Ecuador, que se haya prestado las élites ecuatorianas para una guerra electoral. ¿Cómo se puede entender que haya 3 guerras entre Colombia y Perú siendo tan hermanos por el Amazonas, en la guerra por el Amazonas? ¿Cómo se puede explicar el litigio de San Andrés con Nicaragua? ¿Cómo se puede entender ese litigio entre Nicaragua y Colombia, cuando tenemos el tratado Esguerra Bárcenas, de Nicolás Esguerra y el señor Bárcenas, por San Andrés? Nosotros nos quedamos con San Andrés y le devolvimos la costa de los Misquitos, ¿sí? ¿Será que Nicaragua le devolvemos, está alegando en La Haya en estos días y está pendiente un fallo? ¿Será que les devolvemos San Andrés según ellos quieren y ellos nos devuelven la mitad de Nicaragua? ¿Será eso posible? ¿Será eso lo que quiere el equivocado sandinismo de segunda generación, que es una dictadura sátrapa terrible en este momento y que me avergüenza como latinoamericano, a quienes apoyamos en nuestra juventud la revolución nicaragüense, la revolución sandinista de los años 70? Yo creo que eso hay que pensarlo. Es el difícil sueño, así de difícil el sueño de la unificación y construcción colectiva de Latinoamérica. Pero ha habido intentos, todo no es un desierto. Ha habido muchos intentos de unificación. Yo creo que la CEPAL ha construido un pensamiento. La OEA es el panamericanismo. El panamericanismo, no puede haber panamericanismo mientras haya Estados Unidos. Mientras Estados Unidos sea llamado por la providencia para plagar de miserias América en nombre de la libertad y de la democracia, ¿sí? Yo creo que no puede haber panamericanismo, tiene que haber latinoamericanismo, y eso lo tenía muy claro Bolívar. El Mercosur, la CELAC, UNASUR, la misma OEA, si se reconstruye, pero sobre todo desde la CEPAL, construimos un pensamiento propio, y la teoría cepalina de la posguerra, durante la Guerra Mundial, de la sustitución de importaciones, y la teoría cepalina de la integración latinoamericana, y ahí me falta el Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones como otro de los bloques importantes, y el Parlamento Andino como intentos de integración latinoamericana. Es decir, no todo ha sido un desierto. Tenemos que seguir profundizando el problema, pero eso tiene que ser la destrucción, la contra para la reconstrucción de la utopía es la Unión Educativa Latinoamericana, como la Unión Europea. Pero empecemos por una Unión Educativa de los maestros y maestras, de los educadores de América, recogiendo las ideas de Vasconcelos. Empecemos por Simón Rodríguez, que planteó una pedagogía para América Latina, que yo estoy seguro que hay una conexión entre Simón Rodríguez y Paulo Freire. La pedagogía del oprimido de alguna forma estaba en Simón Rodríguez. Vayamos con Vasconcelos, vayamos por todos, por José Martí, recojamos todas las ideas de los grandes educadores latinoamericanos y construyamos la Unión Educativa Latinoamericana para contrarrestar el síndrome de Caín. Hacemos de la educación como eje, construyamos la utopía desde la educación como eje fundamental en la formación de la nación y sus ciudadanos. Y verá que pronto podríamos construir un proyecto latinoamericano contrarrestando el síndrome de Caín. Tomemos la importancia de la integración en la educación, en una educación para todos, como lo plantearon todos a su manera, pensar una educación para todos,
que ayude a zanjar las diferencias, que podría contribuir a la unión. De esta forma se ha planteado la educación como una herramienta para superar la marginalidad. Es importante unir a los pueblos indígenas y afro en currículos que favorezcan la inclusión en la sociedad. Es decir, retomemos todas esas ideas de la formación de maestros, del hecho fundamental de pensar a Latinoamérica desde su tradición magisterial y hacer un fuerte énfasis en la formación de maestros que sean conscientes de su rol activo en el proceso de enseñanza y de igual forma para que puedan capacitarse para lograr un mejor desempeño como maestros, darle mayor valor a la profesión, colocar al maestro en el centro de la transformación latinoamericana. El maestro de niños debe ser sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo, porque su oficio es formar hombres para la sociedad, decía Simón Rodríguez. O la educación como herramienta integradora para América Latina, como lo planteaba nuestro homenajeado Paulo Freire. La educación debe ser vista como herramienta estratégica que permita construir una visión común de lo latinoamericano a fin de sentar sus bases para el logro de los objetivos de la integración. ¿Cómo romper el síndrome, la maldición del síndrome de Caín, si lo quieren plantear así, o el conjuro que ha impedido la unidad de América Latina? Lamentablemente la unidad de América Latina y el Caribe en su enorme pluralidad, riqueza y matices, ¿sí? Sigue siendo hoy como ayer todavía una hermosa quimera. Guerra Pilaboy en el 2015. Debemos aprender de nuestros errores y ver que la división se ha debido a la falta de interés y al aumento de las pugnas entre diferentes países, estas causadas por líderes políticos egoístas y la indiferencia de los mundos de muchos otros y la indiferencia de muchos otros. Debemos pensar Latinoamérica como una gran confederación y dar pasos hacia una reflexión que nos lleve a la unión por medio de la educación y los acuerdos sociales y legales. Una vez nosotros hayamos logrado la unión educativa latinoamericana, que es lo que propongo, una gran red de maestros que se llame, o algo así parecido, podríamos pasar al mercado común latinoamericano. Manuel Castel, en alguna ocasión en el foro de Davos, cuando surgía la Unión Europea, propuso que se podía crear un mercado común latinoamericano y propuso una moneda común que se llamara el latino. Hoy con las monedas virtuales, con los Bitcoin y todas esas cosas, podíamos pensar en una nueva moneda latinoamericana que fuera creando un mercado común latinoamericano. La crisis monetaria mundial, con el previsible derrumbe del dólar, podemos pensar en que se pueda construir una moneda latinoamericana y nos podamos preparar para ese derrumbe sistemático del imperio y de los imperios, porque lo que emerge son se está previendo la emergencia nuevamente de Rusia, de China, de la India y de Brasil como grandes potencias. Pero ¿por qué no ser América Latina la próxima potencia del siglo XXI? Si nos unimos, si lográramos formar ese mercado común latinoamericano primero y posteriormente caminar como la Unión Europea hacia una gran confederación de países latinoamericanos, estoy seguro que podemos ser la gran potencia del siglo XXI. Para eso, volvamos al origen común. Abya Yala. El nombre de América podía ser el símbolo de la unidad latinoamericana, ya que las unidades modernas de origen europeo como la Colombeya o como la Gran Colombia o como el Congreso Anfictiónico, que eran el criollismo y el modernismo napoleónico y toda esa visión del imperio de América como un territorio dominado de un centro, no se pudo construir tal vez porque nos faltó beber en las fuentes de Abya Yala, el nombre de América de los pueblos indígenas, unidos como decía Marx en una época, que solo las clases inferiores, decía él, el proletariado, aquí serían los indígenas y los negros, los artesanos y los campesinos, pudieran ser la fuerza desde abajo que reconstruyeran Abya Yala. Abya Yala, como lo dice Dussel,
sería el nuevo descubrimiento de América. Ese sí sería el verdadero descubrimiento de América, porque para Dussel lo que llaman los europeos el descubrimiento fue un encubrimiento de toda la civilización americana, del proceso, de los múltiples procesos civilizatorios que había en América, y que lo que hubo aquí fue un epistemicidio, como lo señala las epistemologías del sur, el aplastamiento de un saber y de todos los saberes de América que tienen que resucitar en la Abya Yala como la unidad de América Latina, como lo está planteando en este momento la CEPAL, con este maravilloso libro, Los pueblos indígenas en América, Abya Yala, donde se plantea todo el proceso de unidad de América que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en las guerras de las estatuas, en las guerras de los monumentos. Los indígenas y los negros están emergiendo desde abajo para construir una nueva unidad latinoamericana donde quepamos todos. Un mundo, Abya Yala sería el proyecto más incluyente, donde el buen vivir y no sea la depredación la que guíe la construcción de la nueva nación, de la gran federación de naciones, confederación de naciones Abya Yala, que vuelva a reconstruir el imperio americano, primero latinoamericano, luego continental, para construir la gran potencia del siglo XXI. Ese es el mensaje, compañeros maestros, y recuperar el pensamiento de Bolívar, porque sin la unidad latinoamericana no somos nada. En el concierto de las naciones, en la gran crisis planetaria, porque en Abya Yala hay un proyecto ecológico, hay un gran proyecto, como lo plantea Ecoportal, donde se está promoviendo toda esta transformación de la conciencia latinoamericana para salvar a la humanidad y para salvar al planeta en esta gran crisis de la pospandemia y del postindustrialismo que va a hundir a la humanidad en la más profunda de sus crisis como la tiene hoy. Solo nos podemos redimir a nosotros mismos cuando podamos entender nuestro destino como latinoamericanos. Yo dejo ahí con este llamamiento al magisterio a que empecemos la reconstrucción, la destrucción del síndrome de Caín a partir de un proyecto magisterial que hemos denominado la Unión Educativa Latinoamericana. Muchas gracias. Es que vivimos épocas de negacionismo en todo el mundo y en Colombia particularmente es muy fuerte. Se llegó a decir que en Colombia no había conflicto armado. Sin embargo, hay proceso de paz, niegan el proceso de paz. Es decir, se ha negado hasta la masacre de las bananeras. Se ha negado hasta lo que vemos todos los días en la prensa, ¿sí? Es decir, el negacionismo es uno de los grandes, es la mayor y global fake news que hay. Por eso el trabajo de los historiadores es tan difícil, porque Colombia no enseña historia desde 1984, cuando se crearon los lineamientos cuando empezó a crearse las áreas de las ciencias sociales, las ciencias naturales, etcétera, se desapareció prácticamente la historia y la geografía y otras disciplinas, pues digamos otras disciplinas que se enseñaban. Es muy difícil enseñar ciencias sociales porque hemos encontrado en el diagnóstico que hay que primero no se enseña en todos los cursos, segundo, que hay instituciones con 1 y 2 horas de enseñanza de ciencias sociales en las escuelas colombianas. Entonces, en el trabajo de la comisión, una gran encuesta nacional, hemos hecho en 5 macroregiones, en medio de la pandemia hemos hecho cantidad de encuentros y conversatorios con los maestros y tenemos además, y hemos procesado todas las preguntas y inquietudes que han hecho los maestros. Nos hemos reunido con indígenas, con afrodescendientes, con padres de familia, bueno, con todo lo que hemos podido, con los maestros del Amazonas, con los etnoeducadores, etcétera, y con la comisión asesora para la enseñanza de la historia, que eran 5 comisionados con su suplente y nosotros los volvimos 20, ¿sí? Con la Comisión de la Verdad estamos trabajando, estamos recibiendo el legado de la Comisión de la Verdad para todas las herramientas de co-creación para enseñar el proceso político para una paz estable y duradera. Y eso no es, la pregunta dice que ¿cómo hacemos para que no nos traten de estar adoctrinando? Nosotros no estamos adoctrinando.
Nosotros estamos contando lo que ha pasado. Es decir, la historia no es una doctrina. Solo los negacionistas y las extremas derechas creen que la historia es adoctrinar, porque ellos están acostumbrados a enseñar historia de bronce, de héroes y batallas, y de estatuas, ¿sí? Y monumentos a un pasado acartonado y que no le dice nada a los jóvenes de hoy, ni a la sociedad de hoy, ni a la ciudadanía de hoy. Por eso, lo que está pasando es muy interesante. Vemos la emergencia desde abajo de una historia contrahegemónica, muy importante, donde los indígenas están construyendo su historia, están ocupando los espacios públicos, están y cosas contradictorias como lo que sucedió en Bogotá. Los jóvenes se tomaron como monumento de su resistencia el monumento de Bolívar y los héroes, y el monumento a los libertadores de América, que eran los héroes, que era la estatua de la libertad de Bogotá, en la capital del país, por donde entraba la autopista, y lo primero que veían a la entrada de Bogotá era un gran monumento a la libertad y a los libertadores de América. Se llamaba monumento a los héroes de la libertad de América. Y los jóvenes se lo toman y ponen el grito en el cielo porque lo vandalizaron y le pusieron sus emblemas, sus grafitis, sí, sus grandes resistencias y sus grandes ignorancias de la historia. Porque a Bolívar le pusieron un título de que Bolívar era un opresor. No entendieron, no sabían historia, no les enseñaron, y ellos han aprendido historia. Hay que, amistosamente hay que llamarlos. Y yo quería hacer una conferencia sobre, proyectando, y le propuse a las autoridades culturales de Bogotá que hiciéramos antes de que destruyeran el monumento, que lo vandalizara la administración de Bogotá, hiciéramos una gran proyección con videobines sobre los muros del monumento a los héroes, para decir que América fue la inventora de la república moderna, y que el eurocentrismo nos dijo que había sido la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una gran difusora de la república, pero lo más importante que tenemos que entender es que la república moderna, la revolución moderna de la democracia, es un invento americano. El pensamiento lo hizo la enciclopedia. La gran conspiración contra la monarquía fue la enciclopedia, pero ellos no pudieron. Fue América la que llevó a la práctica las repúblicas, y son repúblicas. Fassborda decía, tiene un librito que se llama Las repúblicas inconclusas de América Latina. Sí, todas fueron inconclusas. Imagínense que nuestra república tuvo esclavos entre el 21 y el 51. No tuvo votos femeninos hasta 1957. Resulta que en 1857 hubo voto femenino. ¿Eso llaman adoctrinar? Eso es historia. Eso es la opresión, la historia de la opresión sobre los indios, sobre la invisibilización de los negros, de los indios, ¿sí? Eso no es doctrina, eso no es ideología, eso es historia. Lo que pasa es que la historia que necesitamos contar para la paz y para la transformación de los conflictos en América Latina es una historia distinta. Y le están contando, si no lo hacen los ministerios de educación, lo van a contar los indígenas, lo van a contar los negros, lo van a contar los maestros con su autonomía escolar en su aula. Eso no lo van a contar las historias oficiales y hegemónicas. Vivimos el momento de una historia contrahegemónica, de la insurgencia de las provincias, decía Fassborda, y decía la Constitución del 91. En Colombia, la Constitución de los indígenas, el indio Quintín Lame, que capturaron tanto tiempo por luchar por sus resguardos, que fueron disueltos en la Revolución de medio siglo, cuando se apoderaron de las tierras de los resguardos. El indio Quintín Lame, que fue apresado tantas veces, entendió el poema de Cavafis: tu palabra no se perderá. En la Constitución del 91 está toda la esencia del cabildo recuperado por el indio Quintín Lame en los años 20. Nadie sabe para quién trabaja. La Constitución, el cabildo abierto como una constituyente municipal o departamental o distrital, está ahí si la sabemos usar. Nosotros estamos proponiendo cabildos abiertos por la paz y la reconstrucción nacional a partir
del proceso histórico de los cabildos. Esta mañana en el Congreso de Egresados de Ciencias Sociales hablábamos de eso. Es decir, América Latina tiene herramientas poderosísimas para reconstruir, y eso no es ideología ni eso es adoctrinamiento. Adoctrinamiento es el fascismo que incendia los cambuches de los recicladores, como sucedió en Bogotá. ¿Sí? Fascismo es dispararle a la población y a los jóvenes que protestan. Eso sí es adoctrinamiento. ¿Sí? Y luego los que disparan aparecen en las reuniones políticas de los candidatos y candidatas presidenciales. Es decir, eso sí es adoctrinamiento, peligroso adoctrinamiento. Lo que estamos viviendo es una historia que emerge desde abajo y desde los olvidados y desde la periferia, una historia que grita, una historia campesina de los campesinos, una historia agraria para la revolución agraria que necesita el mundo, ¿sí? Esa es la historia que está emergiendo. Eso no es que es adoctrinamiento. Nosotros no estamos adoctrinando, nosotros enseñamos una historia como estudio riguroso del pasado para solucionar problemas del presente y que esa historia nos sirva para construir un mejor futuro.